La palabra del día de hoy, si me lo permiten, le di por título Dios ten misericordia de mí. Y es porque realmente hemos estado batallando desde que nacemos hasta el día de hoy. Hemos batallado con el pecado. El pecado es un mal que nos ha venido destruyendo a familias enteras, a jóvenes, a niños, a todo el mundo. Y realmente la maldad del hombre es muy, muy grande y yo veo las cosas, veo mi condición, veo el mundo, cómo se encuentra y lo único que puedo decir, Señor, ten misericordia de mí. Nuestro pecado nos ha llevado muy lejos, nos ha arrastrado, nos ha hecho, en muchos casos ha hecho que familias se destruyan, niños y personas mueran. Y es un tema por el cual nosotros no hemos, los cristianos no hemos podido vencer en muchas ocasiones. No quiero que se malinterprete esto, pero el pecado está tan arraigado a las personas que nos es imposible creer en estos días, creer que existe un ser supremo que borra todas nuestras rebeliones, que Él borra todos nuestros pecados. Y el pecado nos ha hecho dudar cada día más y más. Cristianos se han perdido, cristianos se han ido porque ellos han visto que el pecado ha sido más grande que su propia convicción de creer en el Dios supremo, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y no solo eso, sino que el día de hoy la juventud, todos los movimientos que hay, son cosas que nos han apartado de Dios y son cosas que aún no se han podido, al contrario, no se han podido acabar, pero al contrario, se han ido aumentando, han ido creciendo en los últimos años. Entonces, quisiera leerles el libro de Éxodo. Vamos a leer Éxodo 20, del versículo 1, al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Pues, como ven, estos son los mandamientos que el Señor le dio, Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y esto fue porque la maldad ya era bastante y la gente y las personas no tenían un estándar de lo bueno y lo malo. El Señor vio que pues había mucha maldad y mandó esta ley para que los hombres se pudieran regir y pudieran llevar una vida digna, agradable a Dios. Pero como ustedes saben, después de muchos años el pueblo de Dios no pudo cumplir con todas estas tareas, estos mandamientos al pie de la letra. Hoy en día seguimos sin poder cumplirlas como Dios las ordenó. Mi pregunta es, ¿por qué no pudieron cumplir estos mandamientos al pie de la letra? Pues por lo mismo que nosotros no hemos podido, y es por el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado es el que nos ha distanciado de la presencia de Dios. Pero ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué no logramos dejar de pecar? Se nos ha enseñado que hay una ley que mora dentro de nosotros, una ley con la que ni tú ni yo podemos vencer solos. Necesitamos a Dios. La naturaleza adámica caída no es asunto de mí o de mi condición social o de mi estatus o de mi color, mi tono de piel. Es porque el hombre pecó y hasta el día de hoy ese pecado nos sigue consumiendo, nos sigue arrastrando. Seguimos sufriendo las consecuencias de este pecado hasta el día de hoy y la maldad va en aumento. ¿Podrían decirme quién de todos nosotros no ha pecado? Esta semana o en algunos días de los que han pasado, en los últimos días, perdón, los hijos de Dios somos pecadores, pero no debemos vivir en pecado. En primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos nosotros a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. El 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces quiere decir que somos pecadores aunque lo neguemos. Entonces, ¿cómo es posible que hoy podamos decir que estamos en la presencia de Dios si somos pecadores? En el libro de Juan 8, del 1 al 11, dice lo siguiente. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos,
Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí vemos que los fariseos trataban de apedrear a la mujer, pero sobre todo tentaban a Jesús, que querían que Jesús también hiciera lo que ellos creían que era correcto. Pero ellos no se habían dado cuenta que también eran igual de pecadores que a la mujer que se había encontrado en el acto. Ellos tal vez no estaban haciendo un pecado a la vista, pero sabían que eran pecadores. Ahí dice que acusados por su conciencia, ellos se salieron. Y es verdad, ellos entendieron que el pecado que tal vez para esta mujer era visible, pues para ellos tal vez era invisible, pero ellos sabían, conocían que no eran perfectos. Solo que ellos, al ver que esta mujer estaba en el acto, se les hizo fácil ser jueces y agarrar la ley como no sé si una excusa o un mandato para poder asesinar a una persona, para poder apedrearla. Hay algo muy, muy, muy peculiar que dijo Jesús. Jesús dijo: vete y no peques más. Cuando nosotros venimos por primera vez a los pies de Jesucristo, venimos arrepentidos, venimos humillados, con la cabeza agachada, con nuestra vergüenza tal vez en su apogeo, pero venimos a Él porque queremos cambiar, queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo. El Señor ve nuestro corazón y el Señor ve que nosotros nos arrepentimos de nuestra vida pasada. Y el Señor nos dice: vete y no peques más, porque el Señor nos perdona. Pero desgraciadamente, pasado de mucho tiempo, volvemos a pecar. Volvemos a caer en el bache donde nos encontrábamos. No podemos alejarnos del todo del pecado. El pecado no se va al 100% de nosotros. El pecado nos mueve, el pecado nos tienta y volvemos a caer. Muchas veces tratamos de aparentar que no pecamos y que nosotros no tenemos tentaciones. Sin en cambio, nosotros en nuestro interior sabemos que somos pecadores. Sabemos que somos tentados. El pecado está latente ahí, hablándonos y susurrándonos al oído, diciéndonos que volvamos a nuestra vida pasada, a la vida donde el Señor nos ha sacado. Y nosotros, por un lado, también escuchamos al Espíritu Santo que nos habla y si no somos fuertes, si no estamos agarrados de Cristo, desgraciadamente caemos y escuchamos el pecado. Lo peor de que sucede cuando nosotros
escuchamos al pecado, es que nosotros nos empezamos a alejar poco a poco de la iglesia, nos empezamos a apartar del camino, empezamos a dejar de tener comunión con los hermanos, empezamos a sentirnos raros, nos sentimos como si algo de nosotros apestara, oliera mal. No concordamos, no coincidimos con lo que los hermanos hablan, con lo que nosotros hablamos. El pecado nos empieza a susurrar en el oído y nos empieza a decir, ya ves, no cabes ahí, ya ves, tú no eres de esos, tú no has podido cambiar, tú no has podido ser victorioso. Satanás es cruel, hermanos. Satanás vino a destruirnos, no vino a pasarla a ver qué tal salía, ¿no? Él vino con un propósito. Y nosotros, desgraciadamente, hemos caído. Algunas veces hemos hecho caso a Satanás y hemos fallado. Hemos fracasado en muchos temas. Y no es mi intención hacerles notar que somos unas personas que no tenemos dominio sobre nuestro cuerpo o nuestra mente, sino que estoy queriendo dar a entender que muchos de nuestros hermanos que hoy ya no están, o que algunos están pero no están, Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. El fariseo vio la condición nuevamente de la mujer. Una mujer pecadora. Y este fariseo yo creo que se sentía mejor que la mujer. Él vio, me imagino que él volteó a ver a la mujer y yo creo que movió la cabeza y dijo: si fuera profeta, supiera qué clase de mujer es aquella a la que le está tocando. Este fariseo se creía mucho mejor que esta mujer. Este fariseo pensaba que él no tenía pecados, pensaba que él era mucho mejor, a lo mejor hablando moralmente, y sentía que él merecía toda la atención y sentía que él solamente era digno de poder tocar al Señor. Tristemente, ha pasado lo mismo con nosotros. Perdón. Tal vez él no era pecador a la vista, pero sí era un pecador de closet. Tal vez nosotros no somos pecadores a la vista, pero tal vez somos pecadores de closet. Y hay algo muy, muy grave, que el pecado no nos está dejando crecer. No nos está dejando crecer espiritualmente. El pecado oculto no nos está dejando acercarnos a Dios. Puede que estemos a punto de perderlo todo. Y lo más importante que hacemos es dejar de asistir a la iglesia porque no nos sentimos bien, nos sentimos pésimos. Sentimos que no hay perdón para nosotros o pensamos que lo que hicimos es tan grave que ni Dios lo puede perdonar, pero eso nosotros lo sabemos en nuestro interior, porque nos da pena que la gente nos vea y nos juzgue como esta mujer fue juzgada. Hermanos, tenemos que reflexionar acerca de nuestros actos, acerca de nuestros caminos. Por eso al principio les decía que esta palabra me hizo reflexionar. Porque, híjole, me confrontó bastante. A veces pensamos que somos perfectos y pensamos que, bueno, yo no peco como ese hermano, yo no peco como esa señora. Y simplemente al juzgar ya estamos pecando. Pero es más grave pensar que no tenemos pecado, que somos mejores que otros, cuando en nuestro interior hay una lucha interna, una lucha que no hemos podido vencer. Continuemos. Todos los pecados ocultos como la pornografía, el adulterio, fornicación, odio, avaricia o envidia, entre otros tantos, son tan peligrosos a tal grado que nos matan por dentro, nos pudren por dentro. Tal vez alguien en este día esté luchando contra uno de esos pecados. Tal vez alguien esté batallando con ese pecado, con algún pecado, de manera interna. Y están perdiendo la batalla. Porque pensamos que algo tan insignificante del tantito nada más no hará un cambio significativo en nosotros. Y se vuelve tan poderoso que a la larga o rápidamente
se vuelve dependencia en nosotros. Y cuando nos damos cuenta, ya no podemos volver atrás. Cuando nos damos cuenta, ya estamos más sumergidos en ese pecado. Y comenzamos con algo tan pequeño, con algo tan insignificante. Y hoy ya tal vez tú ves que no tienes salida. Tú ves que ya no tienes escapatoria. Nos vemos hundidos, nos vemos embarrados en el pecado. Una escritora en Inglaterra llamada Susan Wesley definió el pecado como lo siguiente. Dice, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente cuán bueno sea en sí mismo. Es decir, cuando la carne empieza a dominar en tu ser y no le cede el paso al espíritu que mora en nosotros, esto se vuelve pecado. Entramos en dificultades para tener comunión con Dios y no vamos a poder acercarnos a Dios porque el pecado nos acusa. Hay muchas cosas que son buenas aparentemente, pero mi bien o lo que pienso que es bueno para mí puede afectar a otros y evidentemente puede afectar la comunión con Dios. El hermano Miguel Núñez escribió lo que llama las 10 leyes del pecado. Se las voy a leer, hermanos. Dice, el pecado te llevará más allá de donde piensas llegar. A su tiempo controla tu corazón, tus acciones y eventualmente toda tu mente. Es lo que yo les decía hace unos instantes. Empezamos con algo tan pequeño que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y empieza a controlar nuestro corazón, empieza a controlar nuestra mente y después ya estamos hundidos en ese pecado. El número 2 dice, el pecado te aleja por más tiempo del que habías pensado. Es solo un par de días y los días se convierten en semanas. Pensamos que podemos hacerlo tantito. Pensamos que podemos decir brevemente, voy a hacer esto. Y este pequeño tiempo se convierte en días. Y después de días se convierte en semanas. Y si le seguimos cediendo terreno al enemigo, se convierte en años. Número 3. El pecado te costará más de lo que quieres pagar. Te costará tu integridad. Te costará tu reputación, tu paz. Puede costarte hasta tu familia y tu ministerio. Es lo que decía este hermano. El pecado te costará lágrimas. El pecado te costará mucho dolor, mucho sufrimiento. El pecado es tan sutil y eso que lo queríamos o que pensábamos que era bueno, nos está costando mucho al día de hoy. Nos está costando salir de ese embrollo en el que estamos metidos. 4. Pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. Dios determina los tiempos de tu regreso. Así es. Pecamos a nuestras maneras. Nos damos maña para pecar. Nos damos el tiempo para pecar. Pero Dios determina el tiempo
en el cual nos hará regresar. El pecado engendra más pecado. Una vez que pecas, te ves en la necesidad de pecar nuevamente para cubrir tu primera falta. Wow. Es totalmente cierto. El pecado engendra más pecado. El pecado nos hace mentir. Y para cubrir esa primera mentira, tengo que volver a mentir. Y vamos gradualmente aumentando el pecado. 6. El pecado te lleva a justificar lo que has hecho ahora. El pecado te lleva a justificar lo que has hecho. Ahora pecas por autojustificación. Esto va ligado al punto de arriba donde ahora para poder seguir pecando tenemos que justificar nuestro pecado. Y el pecado se va haciendo más común cada día. El placer es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. Satanás nos miente, Satanás nos dice esto es felicidad, esto es lo mejor, pero es algo efímero, hermanos, algo temporal, pero las consecuencias son duraderas. Las consecuencias dejan marcas. Las consecuencias dejan marcas. El número 8 dice, no hay pecado oculto que Dios no ponga en manifiesto. Cristo lo dijo con estas mismas palabras en Mateo 10:26. Así es. No hay pecado que no salga a la luz. Por más escondido que tú estés, no podrás ocultarlo ante los ojos de Dios. Por más cauteloso que tratemos de ser, no vamos a poder ocultarlo a los ojos de Dios. Y el Señor nos lo va a descubrir. El Señor a su tiempo nos lo va a descubrir. El número 9 dice, mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias cuando Dios quiera. Dios puede visitar la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es verdad. Yo puedo comenzar ahorita a pecar y pensar que solamente yo soy el único que estoy siendo afectado por este pecado. Pero no es así, hermanos. El pecado y nuestra iniquidad arrasan con nuestro matrimonio, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y no nada más ahí, sino continúa con nuestros nietos y así sucesivamente. Y no solamente mis pecados, también los pecados de mis hijos se van acumulando y así. Por eso es que el día de hoy estamos viviendo estos tiempos tan difíciles. Y el número 10 dice, nadie se burla de Dios, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Eso está en Gálatas 6:7. Así es. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede pasarse de listo sin tener consecuencias. Dice Gálatas del 6 al 7. Perdón, Gálatas 6 en el versículo 7 dice que todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Y si nosotros sembramos pecado, lo que vamos a cosechar va a ser muerte. Esto lo escribió el hermano Miguel Núñez, esos mandamientos, esas leyes, le llama él las 10 leyes del pecado. Lo comparto porque efectivamente
me ha sucedido eso. Me he visto envuelto en eso. Y no pienso que solo a mí. El pecado muchas veces entra por la vista y en otros casos entra por el oído. Pensamos que lo que vemos o que lo que escuchamos no nos va a afectar y nos dejamos llevar lentamente hasta que nos vemos atrapados en la miseria y la vergüenza. Esto es muy duro, hermanos. Es muy duro saber y reconocer que esta carne, este cuerpo, está muy contaminado. Este cuerpo es tan corrupto que si no tenemos comunión con Dios, empieza a ganar terreno. Ya lo hemos visto. Y hago énfasis en esto porque tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto. El rey David vio por su balcón a una mujer y la codició. Luego la tomó para sí, la embarazó y quiso cubrir su falta, mandando traer a Urías para que se acostara con ella y así pues, nadie se diera cuenta de lo que había hecho, que nadie sospechara. Pero Urías, un hombre comprometido con su pueblo y fiel a su rey, se negó porque decía que él se debía a su rey y no quería distraerse con nada. Luego, como el rey no pudo cubrir su falta, mandó a la delantera a su soldado Urías para que lo asesinaran y así poder salirse con la suya. Ahí podemos ver cómo se cumplen las 10 leyes. Y David pensaba que se había salido con la suya. Pero Dios no deja impune ningún pecado. Dios no dejó impune a David. Y Natán le mostró a David su condición pecaminosa. Y David se entristeció. Cuando el Señor muestra nuestra condición pecaminosa, nos entristecemos. Porque sabemos que hemos fallado, sabemos que le hemos faltado. Y el pecado que hemos ocultado nos hace mentir, nos hace ser doble cara, nos hace tener una máscara en la iglesia y una máscara con los amigos, una máscara con nuestra esposa y otra máscara con nuestros hijos. Vamos a leer el libro de Proverbios 28:13. Y dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. Dios puede redimir los pecados si nos acercamos a Él confiadamente. Él es un Dios de amor. Nuestro pecado nos sentenció a la muerte eterna. Si Dios contara nuestra iniquidad, ¿quién permanecería, hermanos? Pero Dios nos ha perdonado. Nos ama tanto que dio a su Hijo propio, a su Hijo unigénito, para salvarnos a todos nosotros. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito. David conocía su condición y sabía que él solo podía pedir misericordia, porque sabía que Dios lo podía condenar. Debemos pedir por misericordia. Debemos suplicar misericordia a nuestro Dios. Leamos el libro de Salmos 25, de 6 a 7, y dice: Dios mío,
por tu amor y tu bondad, acuérdate de mí. Recuerda que siempre me has mostrado tu ternura y gran amor. Pero olvídate de los pecados que cometí cuando era joven. Leamos también el libro de Salmos 51, 1 y 2. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David conocía su condición natural, su condición caída, la condición que él llevaba. Pero él clamaba al Señor. Nosotros debemos hacer lo mismo, clamar y acercarnos a Dios. Pero si no podemos solos, busquemos ayuda con un hermano que sea de nuestra confianza, un hermano al cual le podamos platicar. Y ese hermano nos va a ayudar, ese hermano no nos va a criticar. Digámosle a ese hermano que nos ayude a interceder. Cada uno conoce a alguien con el que puede confiar. Así como alguna vez tuvimos cómplices cuando hacíamos lo malo, hoy busca a tu compañero de batalla y juntos vayan al Señor. Busque a ese hermano. Si siente que está hundido en un problema de pecado y no puede, acérquese a un hermano. Acérquese y confiese su pecado delante de Dios. Y dígale a su hermano que interceda junto con usted. Muchos en algún momento, como Pablo, decimos, lo que quiero hacer no lo hago lo que no quiero hacer. Nos encontramos en un dilema de, es que no quiero hacer esto, pero lo termino haciendo. Y es por nuestra naturaleza caída. Pero debemos de acercarnos a Dios hablando por misericordia. Contestando la pregunta que hacía al inicio, entonces, ¿cómo es que hoy podemos decir que estamos en la presencia de Dios si somos pecadores? Porque Dios nos justificó con la sangre de Cristo. Porque Él pagó el precio del pecado siendo inocente. Él nos amó tanto que Él dio a su Hijo unigénito, ya lo decía hace un momento. Y por eso es que podemos acercarnos a su presencia, porque Él nos redimió. Podemos acercarnos a Dios por su amor y su misericordia. Porque sabía que por un hombre entraría a la maldad, pero por otro seríamos renovados. Esto es cuando le aceptamos a Jesucristo. Hermanos, tenemos esperanza. Tenemos un abogado que es Jesucristo. Busquémosle, acerquémonos a Él confiadamente. Porque somos carne, pero no andamos conforme a la carne. No andamos conforme a los deleites de la carne. Y si alguno pecó, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Hermanos, si hoy tú te sientes sucio, te sientes que te estás alejando por el pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos un abogado. Digámosle a nuestro abogado que haga justicia. Supliquemos por misericordia. Debemos confesar nuestros pecados para alcanzar misericordia. Confiesa tus pecados. Hermanos, Satanás es el enemigo número 1 de nosotros. No tu vecino, no tu compañero de trabajo, no tu
tu jefe del trabajo, no alguien más que vaya en la calle y que hable mal de ti. Él no es tu enemigo. Tu enemigo es Satanás. Él es el enemigo número uno de nosotros. Él nos quiere ver derrotado y embarrados en la vergüenza. Leamos el libro de Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, hermanos, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sigamos resistiendo. Ninguno de los que estamos aquí somos libres de pecado. Dejemos de enfocarnos en los pecados de los demás y enfoquémonos en la misericordia del Señor. Los pecados que acusaban a la mujer adúltera eran tan evidentes que nosotros a veces nos concentramos en los pecados de esa mujer, pero no vemos los nuestros. No vemos que somos igual de pecadores. Concentrémonos en pedir misericordia por nuestros pecados. Quiero animarlos a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, que analicemos nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios, y que seamos valientes resistiendo el pecado. Solo así alcanzaremos misericordia de Dios. Hermanos, el pecado no nos va a dejar tranquilos. Satanás no nos va a dejar tranquilos. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Él confiadamente. Porque nosotros somos transgresores. Quiero dejarles esto, hermanos. Quiero animarlos y quiero que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor esté con ustedes en todo momento. Y pongámonos a cuenta con el Señor. Y levanten su rostro. Anímense, hermanos. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso. Dios les bendiga, hermanos.